asesinatos, sicariatos, porte de armas, extorsión, secuestro, amenazas y muerte. El poderío delictual de los pulpos operan en Chile, Perú y Bolivia. Hablamos de los pulpos, una de las más violentas bandas de crimen organizado, una que hoy tendría su líder escondido en nuestro país. Él es Johnson Smith Cruz Torres, más conocido como Johnson Pulpo, cabecilla de este clan delictual nacido en Trujillo, Perú, un hombre con alerta roja del Interpol. Este tipo ya va sumando aproximadamente 110 homicidios. Esta persona creo que es una de las más peligrosas que hay acá en Perú. Así en reportajes Tele 13 le revelábamos su perfil criminal, uno que no fue impedimento para que extendiera los tentáculos de los pulpos en Chile. Sujeto de interés en varias indagatorias, amo y señor de este clan delictual que atemorizaba en las comunas de Renca, Quinta Normal, Independencia, Recoleta y Huechuraba. Paga las consecuencias, es tu mujer, o si no tu hija, si no tu hermano. Dame una solución, porque tu tiempo se está acabando. Varios fueron los golpes que dieron las policías a esta banda que Johnson Pulpo heredó de su padre y expandió hasta Chile. Incluso junto a su pareja fueron padres aquí. Registraron a su hijo con otros apellidos para que no los descubrieran. Nunca fueron detenidos en nuestro país, lo que aprovecharon para irse a Bolivia. Es un irrecuperable lombrosiano, un delincuente nato. Pero el pasado miércoles se da con su paradero, en La Paz. Todo listo, sería su captura, pero escapó. Los registros muestran su huida, una que no logró su pareja. ¿Qué tienes que decir, Casey? ¿Algo que decir a...? Soy inocente. ¿Eres inocente? Casey Alessandra Salvatierra Vigo ha sido entregada a las autoridades policiales del vecino país del Perú. La mujer era la encargada de administrar el dinero de los delitos que Johnson Pulpo dirigía. ¿Conoces a Johnson? Sí. ¿De dónde lo conoces? Es el papá de mi hija, no. Aunque el paradero de este hombre aún es incierto, para quienes llevan la investigación, el líder de este clan delictual se escondería en Chile. Se ven unos movimientos tanto físicos como tecnológicos a través de celulares, a través de cuentas receptoras. Ha tenido algunas operaciones, algunas transformaciones. Estamos preparados para capturar. No tenemos antecedentes nosotros, los chilenos, de que esa persona se encuentra acá, pero estamos en coordinaciones con la Policía Nacional del Perú permanentemente y también para este caso. ¿Estará en Chile o no? ¿Serán capaces de reconocerlo? ¿Volverá a dominar barrios completos? Es lo que varias de sus víctimas hoy se preguntan con este sanguinario delincuente aún prófugo y que ya antes ha ocupado nuestro país como guarida. Terrible, de verdad. Esa se trata de una organización criminal que surge aquí en el Perú en la década de los 90 en Trujillo. Son 3 hermanos conocidos como los Pulpos que forman esta organización criminal. Eventualmente, 2 de ellos terminan presos. Johnson es hijo de uno de ellos, digamos que fue detenido y acusado de un asesinato y se fue preso. Se especula que Johnson tomó control de esa banda cerca del año 2014-2017, después que su padre se va preso. Uno de los hermanos, tío de Johnson, escapó hacia Chile en el año 2010. Se presume que él forma ahí una especie de cooperativa dedicada al recojo de basura. Pero esta cooperativa era una fachada porque comienzan a extorsionar comerciantes peruanos que trabajaban en Chile. Posteriormente, Johnson fuga para Chile también. Hay que recordar que él tiene una sentencia aquí por un asesinato y ahí es donde esta banda empieza a expandirse rápidamente. Dedicados principalmente a la extorsión, con la mecánica hasta de las vacunas. Exigían dinero a los comerciantes para que no les vaya a ocurrir nada. Dedicados también al sicariato, diferentes tipos de extorsiones. Se especula que también están involucrados en el tráfico de drogas. Pero esta organización también se ha expandido hacia Bolivia. Se especula que también tienen presencia pequeña en Ecuador e incluso con bandas ecuatorianas han disputado territorio en Chile, principalmente la banda de los choneros. Claro, en este momento no se sabe dónde se esconde ese sujeto Johnson Pulpo, que también ha podido expandir rápidamente el accionar de esta banda criminal. Son varios miembros que han estado detenidos o ya han sido detenidos en Chile. Claro, muchos de ellos han escapado a Bolivia. Nuevamente hablamos del tema de la permeabilidad de nuestras fronteras, donde vemos que estos criminales se pasan de un país a otro y aparentemente nadie los puede detener, ¿no? Es una situación dramática, crítica, porque claro, tienes las imágenes de lo que fue su traslado a Lima,
ha llegado este JJ, pues, ¿no? Ha llegado trasladado, pero la organización lamentablemente sigue bastante viva. Hay incluso sospechas de que se ha reforzado. Y estamos hablando de Johnson Pulpo, que la idea es lograr capturarlo, pero se dificulta porque tiene muchísimo dinero esta organización criminal. Y es ese dinero el que le permite mantenerse a buen recaudo. Así es, obviamente detrás de eso está el tema de las extorsiones, de las vacunas, del sicariato, el tráfico de drogas. Claro, mucha gente dice, pero ¿cómo tan joven puede tomar control de una organización criminal tan grande? ¿Cómo puede dirigir una organización de ese tipo? Hay que tener en cuenta que tiene el respaldo de los familiares, o sea, el respaldo, por decirlo de alguna manera, del tío del que llegó primero a Chile, quien fue el que probablemente sentó a la base de esta organización criminal y es probablemente la verdadera cabeza de esta organización o el cerebro de esta organización. Algo muy similar a lo que pasaba con Pequeño J en Argentina. Recordarás el caso de ese criminal peruano también detenido, procesado por el asesinato de 2 jóvenes, y detrás de ese asesinato había toda una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, principalmente en esa región argentina. Entonces vamos viendo cómo todas estas organizaciones lamentablemente aprovechan esa facilidad que tienen para pasar de un lado a otro. Las fronteras lamentablemente no funcionan como un control específico para detener este tipo de delincuentes que se expanden rápidamente, mucho más rápido de lo que pueden reaccionar lamentablemente las autoridades. Y es un problema que vemos de manera constante. Ha caído JJ en este ingreso a Chile, fue rápidamente expulsado. Y ese es otro de los mecanismos de los que siempre hablamos y que acaban siendo tan necesarios. No pasar por estos procedimientos que aprovechan los delincuentes, como es el de extradición. ¿Por qué? Porque ese es el problema que tenemos con el monstruo. Paraguay no lo quiso expulsar al no haber frontera común. Decidieron aplicar ese mecanismo finalmente y pasaron por la extradición. ¿Cuál es el problema? Que la extradición solo te permite acusar, investigar, procesar por aquellos delitos autorizados por la justicia del país que te extraditó. Entonces, cada trámite, cada nueva investigación, hablando de cabecillas de organizaciones criminales, no de alguien por un delito específico, se vuelve un trámite infinito que aprovechan los abogados de estos delincuentes justamente para que todo quede en nada. Así es, lamentablemente en ese tipo de circunstancias el proceso se puede acelerar cuando tienes una frontera común. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Hay una frontera común donde puedes llevar a ese delincuente y entregarlo a las autoridades que lo esperan en el otro país, ya sea si ha sido capturado en Chile o si ha sido capturado en Perú, o si está en Perú y es capturado en Perú y tiene una orden de búsqueda en Bolivia. Esa entrega se puede producir rápidamente. El tema es cuando no tienes una frontera común, como el caso del monstruo de Paraguay, donde tienes que articular el proceso de una extradición. Claro, si hubiese convenios entre las autoridades de estos países para que tú puedas derivarlo a un tercer país y a su vez lo entregue a otro, todo eso podría ser mucho más rápido y te ahorrarías ese puente. Pero claro, aquí necesitas un trabajo ya distinto a nivel de gobierno, a nivel de coordinación, que pueda acelerar esta situación.